Cualquier cosa le pido que me repita. Bueno, dale. Cualquier cosa te repetimos entonces, perdón. Avanti, no. Bueno, Julio De Vido es un político argentino. Se recibió de arquitecto en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires en el año 1974. Durante la gobernación de Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz fue ministro de Economía y de Obras Públicas, esto fue entre el año 1991 y 1999, y ministro de Gobierno entre el 99 y el 2003. Y desde el 2003 hasta el 2015 se desempeñó como ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina en las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Y en el 2015, terminados estos gobiernos, asumió como diputado nacional por el Frente para la Victoria. Perdimos... Dios. Bueno, en realidad todos los economistas del siglo XVIII, XIX formularon las teorías básicas que hoy aplica el neoliberalismo. Nosotros no somos economistas, Kirchner tampoco lo era abogado, yo soy arquitecto, pero teníamos una clara noción de lo que queríamos hacer con la economía, primero en Santa Cruz, luego aquí. La idea, nosotros no entendíamos de otra manera, que de alguna manera incorpora lo que dice Ricardo. No entendíamos de otra manera la actividad económica que a partir, administrando el Estado, del superávit fiscal y el superávit de balanza, es decir, que la provincia o el Estado nacional vendiera más de lo que compraba, para de esa manera tener un saldo en divisa que te permitía tener una política económica autónoma, autárquica, con fondos anticíclicos que te facilitaban contener cualquier crisis económica exógena o endógena, un desastre interno o natural, o los graves problemas económicos que se plantean a nivel global, como el caso de la crisis de Lehman Brothers acá en el 2009. Bueno, nosotros estando en Santa Cruz nos tocó el efecto tequila, el caipiriña, el ruso, tuvimos varios cimbronazos que solamente nos permitió superarlo el haber tenido una política de superávit fiscal. El qué de la cuestión para nosotros, ya como peronistas, es cómo se distribuye la riqueza, cómo se distribuye la plusvalía que tiene un Estado, una provincia, un país, un Estado federal, lo que fuere. Y ahí donde tenemos profundas diferencias con los pensadores liberales y también de alguna manera con el injerencismo, el suprainjerencismo estatal que de alguna forma planteó la forma práctica del marxismo a partir del triunfo de la Revolución Rusa en el año 18, conducida por Vladimir Lenin. Bueno, nosotros pensamos que en un Estado centralizado, con una ejecución descentralizada a nivel federal con las provincias, y pensamos también en las organizaciones del pueblo libre y en las organizaciones del pueblo libre como fuente concreta del crecimiento de la economía popular. Siempre avalada y respaldada por un Estado económicamente sólido, solvente, pero con un criterio de redistribución de la riqueza absolutamente opuesto a los que consideran al trabajo no como un derecho y como una forma de generar riqueza, sino como una mercancía, como si a la que hay que aplicar un proceso de plusvalía que normalmente va en contra de los legítimos derechos de los trabajadores, que son la esencia de nuestro mandato político, ¿no? En términos ideológicos. Clarísimo. Y viste que nosotros elegimos un poco como excusa el plan nuclear para seguir pensando, problematizando en torno al diseño de políticas públicas. Entonces, en relación a la reactivación y desarrollo también del plan nuclear, digo, anunciaron la reactivación en el año 2006 y se llevó adelante durante toda tu gestión, por lo menos hasta el año 2015, ese plan.
La elección de impulsar esta actividad económica, ¿a qué responde? ¿Responde a demandas del sector científico, del empresarial? ¿Cómo se construye o cómo se toma esa decisión de reactivar un sector tan específico? Bueno, hay que ir un poco a la historia. El general Perón arranca con la política nuclear argentina, con un primer paso en falso, tratando de buscar el tema de la fusión nuclear, que de alguna manera había vendido o impulsado un alemán denominado Richter, que se radicó después en la isla de Huemul, en el lago Nahuel Huapi, con un proyecto que fracasó. No ha habido tecnología práctica de aplicación de la fusión nuclear. Todos los eventos que se desarrollaron en el mundo, tanto los bélicos como los pacíficos, de generación de energía fundamentalmente, de medicina nuclear, están basados en la fisión nuclear. Partiendo de esta base, la Argentina tuvo distintas etapas. Bueno, obviamente la Revolución Libertadora paró toda la actividad inicialmente, y luego te diría prácticamente del gobierno del doctor Frondizi hubo un intento de reacomodar la actividad, pero bueno, su gobierno fue efímero. Después vino el gobierno transitorio del doctor Guido, tampoco tuvo demasiado impulso. El doctor Ilia, bueno, se caracterizaba a su gobierno como una tortuga y bueno, claramente no avanzó, no llevó adelante el objetivo liminar de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Te diría que recién después del gobierno del general Onganía, ahí tuvo un impulso, hubo un almirante Castro Madero que estuvo al frente de la actividad y reactivó un poco. Luego, el general Perón da inicio o impulsa la terminación de Atucha 1, que había sido empezada por el gobierno militar, y la inaugura en febrero del año 74, pocos meses antes de morirse. Vino prácticamente en soledad aquí a inaugurar la planta, porque la crisis política era enorme en la Argentina en ese momento, y dejó también sentadas las bases para la construcción de la central de embalse de Río Tercero. Bueno, la central de embalse, digamos, arrancó durante la dictadura militar, también estaba el almirante Castro Madero al frente, y fue inaugurada por el doctor Alfonsín. Luego tuvimos dejó sentadas las bases para Atucha 2. Bueno, Atucha 2 tuvo una serie de idas y venidas. Durante el menemismo se intentó privatizar la actividad nuclear y solamente pudieron privatizar una parte de una de las empresas que fabrica la pila atómica para nuestras centrales nucleares, pero quedó indemne tanto la Comisión de Energía Atómica como Nucleoeléctrico Argentina, Sociedad Anónima, que era la que tenía como base eliminar la administración de la arquitectura, tanto sea el proyecto, la dirección y la construcción de las centrales nucleares. De esa manera hicieron Atucha 1 y luego Embalse, y luego se inició Atucha 2. Cuando nosotros nos hicimos cargo, bueno, durante el gobierno de la Alianza no se hizo prácticamente nada. Cuando nosotros nos hicimos cargo, teníamos una parte de la obra civil construida, estaba el generador eléctrico en obra, puesto en obra, y todo el reactor nuclear desarmado en carpas presurizadas al lado del obrador. En febrero del 2006, el doctor Kirchner se hizo presente aquí en Atucha, donde está la central, en Lima, donde está la central de Atucha, y anunció el lanzamiento de una ley para la reactivación de la energía nuclear que ponía en marcha la central, que finalmente se inauguró el 18 de febrero del 2014,
sí, 2014, bien digo, no, 2015, y paralelamente en esa etapa llevamos adelante el alargamiento de vida de embalse, que estas obras necesitan cada tanto, una cantidad de años, un proceso de revitalización tecnológica y demás. Bien. En 2014 también llevamos adelante la reactivación de una obra que está en Río Negro, en Pilcanilleu, que es la planta de enriquecimiento de uranio. Esa planta la paralizó el doctor Alfonsín en el marco de los acuerdos con el presidente Sarney de Brasil, el cual puso condición para firmar el acta del Mercosur que Argentina abandonara el enriquecimiento de uranio, de la misma manera que Estados Unidos también planteó la desactivación del misil Cóndor. Fueron concesiones de soberanía, a mi criterio, absolutamente innecesarias, y lo que pasa, viste, que hay algunos dirigentes políticos que ante las presiones de países hegemónicos o pretendidamente hegemónicos le pegan un ladrido y reculan, viste. Y la verdad que nosotros también sufrimos presiones, pero nunca fueron de una magnitud tal como para llegar a asustarnos o a retroceder en los planes de desarrollo que teníamos. Bien, finalmente, cuando vino Macri, la paró al día siguiente, la planta de enriquecimiento, que si bien ameritaba un proceso de modernización, era una base importante y fundamental para avanzar con nuestro proyecto de las centrales Atucha 3 y Atucha 4, y una quinta central, una sexta central, que no tenía localización todavía prevista. ¿A qué me refiero? Nosotros en el año 2014 firmamos con la República Popular China y la Federación Rusa un acuerdo por el cual nos financiaban y nosotros llevamos adelante la obra como arquitectos y constructores, tanto de cualquiera de las tres centrales, y un financiamiento que tampoco se aprovechó, porque junto con ese paquete de obras firmamos las centrales hidroeléctricas Kirchner-Zepernik y Chivui 2 en Neuquén con los rusos, las centrales Kirchner-Zepernik con los chinos. Con los chinos firmamos dos centrales nucleares, una Candú con uranio levemente enriquecido y la otra con uranio enriquecido, igual que la rusa. Estos proyectos de centrales de 1000 megavatios, 1200 en el caso de la rusa, estaban hermanados con el proyecto Karen, que está ahí también puesto en una de las preguntas, el Karen 25, que es el proyecto de una central con tecnología 100% argentina de 25 megavatios con uranio enriquecido. Eso nos iba a permitir tener una especie de laboratorio en tiempo real para poder asumir un proceso tan delicado como el de la generación de energía eléctrica con uranio enriquecido. Bueno, el proyecto debería haberse terminado en el año 2016. Bueno, todavía está, y creo ahora lo han parado, creo, no estoy muy actualizado de lo que pasa ahora en la foto. Está parado, y evidentemente es un proyecto que molesta a los países, a las potencias hegemónicas, y que van a tratar de voltearlo, y la verdad que mucho de la dirigencia argentina que conduce el país hoy están más de acuerdo en hacerlo que ellos mismos, con lo cual no les va a costar nada que eso se detenga. Bueno, mientras tanto también en el año 2014 iniciamos 13 centros de medicina nuclear en Formosa, en Santa Cruz, en Entre Ríos, en La Pampa, en Mendoza, en Córdoba, en Salta, y bueno, seguramente me estoy olvidando alguno, pero y en Bariloche también. Que Bariloche estaba empezado, no sé si después se terminó, si se inauguró, pero todos tuvieron grandes atrasos. Bueno, y no sé, acá Julio, interpreto. No entiendo.
No, que por un lado te decía que sí, que el Centro de Medicina Nuclear de acá de Bariloche está funcionando ya hace unos años, funciona muy bien. Y un poco quería repreguntarte, porque para responderme por qué reactivar, nos contaste algo de historia, que por supuesto siempre la entendemos fundamental para entender en la Sí, actualidad, eran pero políticas las te razones. consulto cuál fue, ¿cómo? Eran políticas las razones. Cuando asumimos, nosotros tenemos un ministerio de planificación, y nosotros realmente nuestro primer trabajo de planificación, en serio, de formulación teórica concreta, que tal vez usted lo tenga, es el Plan de Desarrollo Estratégico de 2007, con 3 versiones más de actualización que fueron hasta el 2015. En realidad, empezamos a los ponchazos y levantando los muertos, las banderas que estaban tiradas, y teníamos una central nuclear tirada en una carpa en el medio del campo. Y había que hacerla, no había mucho tiempo. A ver, no es que tuvimos que empezar a pensar la ubicación, o sea, estaba una cosa que estaba tirada ahí, había que ponerla de pie. Lo mismo pasó con Yacyretá. Estaba paralizada prácticamente la obra, destruida la relación política, económica, técnica con el Paraguay, hubo que reconstruir eso, y la verdad que no escribimos nada de cómo organizarnos, cómo para hacerlo. Había que adelantar y llevar. Pues fíjate que recién Kirchner en el 2006, 3 años después casi, anunció la ley para la promoción de la actividad nuclear. Los centros de medicina nuclear empezaron en 2013, 2014, por ahí. No hubo un plan, simplemente era tratar de terminar lo que la dependencia nos había parado, porque era un proceso de dependencia política del país. O sea, la razón fue política. Tal vez si lo hubiéramos puesto a pensar, a lo mejor hubiéramos hecho la central en otro lado, lo hubiéramos hecho de otra manera, pero estaba ahí, había que hacerlo. Era un tipo que estaba caído y vos le tenías que dar la mano para levantarse. Perfecto. Y en el momento de hacer este diseño y de ejecutar el plan, ¿con qué tensiones se encontraron internas o condicionantes externos que hayan debido sortear? ¿Recordás? Digo, desde el Sí. sector activo, empresarial, científico. En realidad, la actividad nuclear, en realidad la actividad nuclear tiene, yo a veces no te escucho porque tiene eco, entonces como me escucho yo mismo después, entonces se me complica, en caso levantar la mano para que yo corte, pues si no, nos va a costar dialogar. Te decía que la actividad nuclear en la Argentina en el 2003 era una actividad que era absolutamente bienvenida. Acá en la zona, yo vivo a 8 kilómetros de Atucha, en mi casa, es acá, vivo en Zárate. En Zárate no tenía ningún reparo la actividad nuclear, al contrario, y en Lima mismo hubo un entusiasmo enorme porque generaba mano de obra, actividad comercial local. Nosotros tratamos de imponer a diestra y siniestra con los contratistas privados y también con la propia NASA, que llevaba adelante algunos trabajos tercerizados, que todos los empresarios y las empresas pequeñas, medianas y más grandes fueran de la zona. Y eso se logró y hubo un gran apoyo de la comunidad. En el único lugar que tuvimos problemas graves fue en el sector minero, donde cuando quisimos retomar la actividad en Cerro Pintado, en San Rafael Mendoza, que es una mina que era propiedad, estaba concesionada a la CONEA, hubo un movimiento popular y nos impidió avanzar en el proyecto. En aquel momento había algunas asociaciones de ecología, defensa de la ecología, en el caso de vida silvestre y demás, que hoy que aparecen en los gobiernos populares cuando queremos avanzar con las obras. Hoy, llamativamente, ¿cuánto hace que ustedes no escuchan un comunicado de la Fundación Vida Silvestre? Meses, años, están desaparecidos. También hay modas, por ejemplo, en aquel momento me acuerdo que por hacer construcciones de madera era un sacrilegio. Hoy está de moda, y vos fíjate en las Olimpiadas en Francia,
el natatorio, un montón de edificaciones fueron hechas de madera. Cosas son modas. En cuanto a la actividad nuclear, no sé si hoy tiene la misma amigabilidad con digamos, por ejemplo, aquel Zárate, como lo tenía en aquel momento. No sé. Me parece que la actividad nuclear tuvo un momento de gran nivel de aceptación cuando en Europa se impulsó, sobre todo en Alemania, en Italia mismo, y después hubo movimientos de los llamados verdes, como las organizaciones que hablábamos antes, que los pararon ridículamente porque Francia tiene 68 centrales nucleares y está en el corazón de Europa y se la tienen que comer porque ellos defienden la actividad. Y creo que conflictos como el de Ucrania y todo lo demás va a llevar a que Europa retome la actividad nuclear porque además la emisión de gases, que es muy difícil de explicarlo, pero de una chimenea de una central nuclear sale vapor de agua, 99,5%, y un 0,5% de carbono, o sea, nada. En comparación a una central con combustible fósil, la relación es de 1 a 100 en niveles de contaminación. Y bueno, también en Córdoba, que estaba una de la pila atómica tiene 3 o 4 etapas, estaba Dioxitex, que es una empresa del Estado, que también hubo resistencia, y la mudé a Formosa, que creo que todavía no se terminó de formalizar la mudanza, y casi con seguridad te diría que hoy están importando la pila atómica, que pudiéndose hacer tranquilamente en la Argentina. Asimismo, las 3 centrales nucleares que no se pudieron llevar adelante porque nunca se dio inicio a la construcción, ni en el gobierno de Macri ni en el de Fernández, también hubo problemas de inicio, los contratos para los créditos se vencieron, como lo que pasa con las centrales hidroeléctricas en Santa Cruz. Eran imagínate vos, en la pobreza de recursos que tiene el Tesoro hoy, de dólares, de divisa, eran 27.000 millones de dólares que la Argentina los perdió. Se quedó sin los 27.000 millones de dólares y sin las 3 centrales nucleares y las 2 represas que nos estarían generando energía mucho más barata y mucho más soberana que el propio gas de Vaca Muerta. Bueno, lamentablemente eso fracasó. Creo que ya a esta altura retomar, inclusive no sé si todo lo bienvenida que eran esas obras en aquel momento hoy tendrían aceptación social. Yo estoy hace 5 años, más de 8 años casi fuera del gobierno, así que la temperatura social la mide de otra manera. Entonces, en relación a los condicionantes externos, vos comentabas que en realidad eran épocas en las que Europa seguía invirtiendo en estas tecnologías. ¿Recordás algún condicionante particular desde Europa o de las políticas europeas o estadounidenses que eran? Mira, concretamente, Atuchador los había vendido el sistema que es Candú, Atuchador nos la había vendido, digamos, toda la parte del reactor nuclear, lo que estaba tirado ahí, y se lo habían pagado. Pero en el medio de la parálisis ellos abandonaron la actividad nuclear. Más condicionante que eso, imposible. Después los americanos siempre te preguntaban, me pedían venir a la obra a ver y demás. Yo nunca les hice objeción alguna. Tampoco se animaban a decirme que no querían que les hiciera la obra porque sabían que yo estaba convencido que había que hacerla de todas maneras. Creo que también parte de la persecución que sufrí después tiene alguna correlación con esto. Igualmente que en el caso del vector tronador, recién yo me hice cargo del área aeroespacial a principios del 2014 y logramos lanzar 2 vectores que eran el preludio, la precuela, digamos, como se dice, del vector. Pero resulta que después yo me enteré por los Argenlik que el ingeniero Baroto, que estaba al frente de la actividad, un tipo muy prestigioso técnicamente, pero iba a la embajada, eso está en el libro que escribió Santiago O'Donnell, iba a la embajada americana y le decía que yo quería revivir el vector Cóndor, cosa que era cierto. Decía,
Yo mi discusión con Baroto era que él quería seguir utilizando combustible líquido para los vectores, la hidracina, que es el nombre que tiene técnico. Y bueno, gran parte de los accidentes que sufrió la astronáutica en su corta, relativamente corta historia, 60, 70 años, ha sido justamente por el combustible líquido, que es altamente inestable y es proclive a generar explosiones. Ellos han tenido muertos inclusive por esa situación, y los rusos también. Bueno, y acá inclusive el primer lanzamiento del vector fracasó justamente por el combustible. Hubo una manguera, no sé qué, perdió un poquito y se prendió fuego. Bueno, y la idea nuestra era no solamente fabricar satélites, sino proyectarlos en el exterior. Paralelamente, también creo que hay un dato que es bastante significante, y hacia la pregunta que vos me hiciste, en términos económicos, y hace un poco la reflexión del noruego, el economista noruego que vos nombraste al principio, en cuanto a la eficiencia, no es tanto la eficiencia en cuanto a los niveles de productividad, sino es la eficiencia en términos tecnológicos de lo que se hace y del valor que tiene a nivel global lo que vos hacés. Nosotros, vos sabés que vendimos una central nuclear de experimentación a Australia, el reactor de experimentación AMBAR, se llamaba el proyecto, que lo hizo el INVAP, que es una empresa de Río Negro y del Comahue. Fue maravilloso, porque sabes lo que hacer una obra de ingeniería de esa complejidad, con 13 horas de diferencia de uso horario, o sea, cuando acá son las 1 de la mañana, ya son las 2 de la tarde. Bueno, esto es un problema complejo. Pero bueno, yo siempre destaco la tarea de los técnicos del INVAP y trabajé muchísimo con ellos. Bueno, la tonelada de soja, bueno, ahora vale 300 y pico de dólares. En aquel momento llegó en un momento donde a 600 dólares. Bueno, la tonelada de cada reactor de eso valía $200.000. Entonces, claramente, el proceso no es lo mismo juntar soja que hacer reactores nucleares. Esto lo teníamos en claro. No éramos grandes técnicos ni teóricos de la planificación. Luego sí, cuando ya empezamos el plan de 1000 escuelas, teníamos a toda marcha Atucha y Yacyretá, cuando ya empezamos a pensar en la cuarta, quinta y sexta central nuclear, ahí sí se nos vino el imperativo de llevar adelante un proceso de planificación con una formulación teórica concreta que lo llevamos adelante con los planes de desarrollo estratégico, con el plan de desarrollo estratégico, en realidad es uno, pero a medida que íbamos avanzando, fue teniendo distintos acomodamientos o actualizaciones, para llamarlo con más precisión. Bueno, todos esos planes nosotros los elaborábamos con una absoluta visión federal. O sea, nosotros recorríamos con el equipo planificador el país. A nosotros nos llevó prácticamente casi te diría 4 años. Nosotros recién en 2006 te podíamos decir que teníamos una acabada visión del territorio. Si vos no tenés un análisis muy agudo, muy de territorio, de los que gobiernan el territorio, de las tendencias populares en esos territorios, de lo que busca la gente y fundamentalmente de cuáles son sus banderas históricas. O sea, Yacyretá es una bandera histórica de la Argentina. Es fundamental ir a buscar las utopías o los sueños de los pueblos para poder llevar adelante un programa. Si no, queda vacío. Vos fíjate, los militares en el 76, yo trabajaba en Entel, en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Bueno, ellos crearon, ni bien asume Videla y todo, además de entrar a masacrar gente por ahí, crearon un ministerio de planificación, que estaba el general Ramón Genaro Díaz Besones, se llamaba. Bueno, pero como otros militares copaban la estructura de las empresas del Estado, en el caso de Entel particularmente, yo me acuerdo, yo trabajaba en el área de arquitectura, de obras, como arquitecto. Recién me recibía, pero tenía responsabilidades. Y había
una dirección que venía de la época de cuando los ingleses llevaban adelante la empresa, que se llamaba Planes Fundamentales. Y ahí nos reunían todos los años, bueno, y había generales que trabajaban en la observación y cumplimiento de meta. Había un sentido planificador, pero era totalmente segmentado. Cada empresa llevaba adelante un programa que a veces se daba de bruces con las otras empresas, porque el Ministerio Global, por problemas de camarilla y de internas entre los propios militares, no le daban pelota al ministro, hablando mal y pronto. Cada uno hacía lo que le parecía. Bueno, en la primera vez en la Argentina, después de Perón, obviamente, que llevó adelante, yo te diría, el único plan que se llevó adelante en la Argentina, digamos en la Argentina del siglo XX, para ser más preciso, fue el primer plan quinquenal. Vos fijate que nosotros llegamos, hicimos casi 2 millones de soluciones habitacionales. Si vos tomás los 12 años, son un poco más de 120.000 viviendas por año, entre una cosa y otra. Porque eran 1,5 millones de viviendas prácticamente, y después 600.000 ayuda para construcción de núcleos húmedos y mejoras en las viviendas. No eran viviendas específicamente. Bueno, en el año que más viviendas se habían hecho desde el 55 hasta que subimos nosotros, fueron 30.000 viviendas. Nosotros estábamos en 100.000 viviendas, cómodos, 120.000. Bueno, el general Perón, en el año 47, que salió el plan quinquenal, que fue 47-52, hizo 200.000 viviendas. Imagínate el esfuerzo titánico que fue hacer 200.000 viviendas en aquella época. Prácticamente hizo durante 5 años lo mismo que hizo Onganía en su mejor año, que fueron 30.000 viviendas. Bueno, ese plan viene del Consejo Nacional de Posguerra, que se conformó para ver de qué manera se aplicaba al desarrollo económico, que era como el de Kirchner, es decir, de redistribución del ingreso hacia los sectores populares, y de consolidación de un proyecto industrial. Por eso el desarrollo de tarifas promocionadas por el Estado en aquel momento y durante nuestra gestión, para que la industria tuviera un incentivo al crecimiento, al desarrollo, a la industria liviana primero, y después ya el segundo plan quinquenal apuntaba al desarrollo de la industria pesada. Que también Frondizi tuvo algunos esquemas con la siderurgia y con el tema de la petroquímica, de la gasoquímica, pero ellos después se fueron haciendo los tumbos de los 60 en adelante. Nosotros teníamos una voluntad planificadora concreta, concentrando, como decíamos ya, una gestión desde el Ministerio de Planificación centralizada en las 5 áreas que nos interesaba centralmente fomentar para generar una Argentina industrial con un desarrollo energético que nos permitiera el acceso de los sectores. Nosotros incorporamos 10 millones de personas a los servicios públicos de cloaca, de gas y de electricidad, algunos más, otros menos, pero digamos, hubo 10 millones de personas que tuvo algunos de esos servicios de usuarios, que son prácticamente casi 40 millones de argentinos, que de una u otra manera tuvieron mejora en la provisión de servicios, con un servicio con valores y costes populares. Todo al revés de lo que están haciendo ahora, que para ellos el kilowatt es una mercancía que vende con una plusvalía el que la produce o el que la transporta, pero tomando como valor de plusvalía el valor del export parity del producto, del kilowatt o del millón de BTU o del metro cúbico de petróleo en un puerto de salida con el valor puesto en el puerto de llegada. O sea, nosotros con este criterio actualmente estamos pagando $4 prácticamente el millón de BTU de gas. Con esta política que viene vamos a pagar lo que se paga en el puerto de Rotterdam, que es el que fija el valor internacional del gas en Europa, $8. O sea, se lo va a duplicar. De hecho, ya las facturas están yendo hacia la dolarización y extranjerización del precio. Como no tienen además retenciones, va todo directo a la tarifa, y por supuesto que el proyecto industrialista que impulsamos nosotros en esa etapa con esos proyectos de punta
tiende a ir al cementerio. Julio, hablaste por un lado de cómo recorrieron el territorio para conocerlo, para identificar estas problemáticas, y después ya hablas directamente de la ejecución. ¿Cómo? No dije nada, ¿no? Tocino. Ah, perdón. Entonces, por un lado el diagnóstico, por otro lado pensar la ejecución de, no sé, tareas enormes como incorporar a redes cloacales a millones de personas. Y por otro lado hablaste de Baroto. Entonces la pregunta un poco es, ¿de qué manera articulaban con el sector científico-tecnológico, o si había articulación? ¿Cómo pensaban el diseño de estas propuestas o soluciones de manera articulada o no? O sea, ¿cómo pensaban a la ciencia y a la tecnología dentro de este esquema de propuesta de soluciones? ¿Había lugar? Mira, sí, lo pensamos claramente como ciencia aplicada. El Ministerio de Ciencia y Tecnología aparece allí por el 2011, prácticamente. Se crea o entre el 2009, por ahí. O sea, nosotros ya cuando se hizo ese proyecto teníamos el plan de medicina nuclear lanzado, por lo menos pensado en los papeles, teníamos los 2 satélites en ejecución, Atuchi ya se está en marcha. Bueno, yo debo decirte, te voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Cuando iba a asumir en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el primer ministro Barañao le pidió a Cristina incorporar a la Comisión Nacional de Energía Atómica al ministerio. Entonces yo le dije a Cristina, mira, no tengo ningún problema, pero se lleva NASA también, o sea, la construcción de las centrales. A los 2 minutos, ni loco, no querían. A ver, donde hay que poner la firma. Bueno, después fue ministro de Macri, con lo cual creo que eso me explica mucho más claramente lo que te estoy diciendo. Pero debo decirte, yo respeto mucho la actividad de las áreas de ciencia y tecnología, creo que en el CONICET se hacen cosas importantísimas y demás, pero a mí me gusta el INVAP, ¿viste? Técnica aplicada, con ellos yo hice muchísimas cosas, con la Universidad Tecnológica Nacional los teníamos de inspectores de obra en las grandes obras, tanto hidráulicas en el sector energético, en la construcción de las nuevas centrales térmicas, o sea, la Belgrano 1, Belgrano 2, San Martín 1, San Martín 2, la Almirante Brown, Ciudad de Barragán y Santo Tomé, que fueron las que hicimos. Nosotros incorporamos 12.000 megas al Sistema Nacional Interconectado. Vos fíjate que cuando nosotros asumimos en el año 2003, el pico del consumo eléctrico en la Argentina era 14.000 megas. Y siempre con la cantinela de la crisis energética, nos llevaron a pensar que nos regalaban la energía y que había que aumentarla. Bueno, Miro Macri le aumentó el 3.000%. Y nosotros, mientras tanto, construimos 12.000 megas, prácticamente construimos la misma cantidad de megavatios que era el pico máximo. Cuando el pico máximo, el día que hace 40 grados de calor en todo el país. Cuando nos fuimos, la Argentina consumía 25.000 megas, ¿no es cierto? Nosotros habíamos construido 12.000 más los 14 que estábamos sobrados, 1.000, 2.000 megas. Nunca hubo tal crisis energética. Crisis energética hubo después, cuando ultra privatizaron el sistema en la época de Macri, regularon y se quedaron 80 millones de personas sin luz durante 12 horas. Nosotros jamás tuvimos un evento de esa naturaleza. Hemos tenido corte los días críticos, como pasa en cualquier país del mundo. En Estados Unidos cae una nevada y quedan 5 millones de personas. Una vez estaba en Washington, yo cayó una nevada y estuvimos 2 días sin luz. Y nadie hablaba de crisis energética. La gente protestaba, como es lógico, un servicio de primera necesidad. Bien, nosotros, y Kirchner particularmente, me feo hablar por alguien que no está, pero era un hombre que era fanático de la ciencia aplicada. Él era, como dice nuestra marcha partidaria, ¿no? La realidad efectiva. Agarramos las centrales nucleares y le metimos por adelante. A Tucci le metimos por adelante. Ojo, con los mejores técnicos, pero ¿sabés qué? Lo mejor para los mejores técnicos
es ponerlos a laburar, ponerle un objetivo. Es decir, mañana necesito estos tantos megas, acá tiene el presupuesto, acá tiene los materiales, hablar con los sectores industriales. Y nosotros queremos, como hablamos con los sectores, con la UI y demás, cuando firmamos los convenios con Rusia y China, nosotros queríamos que la central Candú, que esa es una tecnología que manejábamos por completo, que es la que construyeron, bueno, iniciaron los canadienses, el 85% de la tecnología y del personal era nacional. Y en las atómicas, el 75%, salvo el cuenco de reactor y demás, era todo nacional. Y teníamos como objetivo achatar todavía, que fuera menos, pero habíamos puesto como objetivo básico eso. Así que para nosotros, por lo menos desde planificación, lo que llevamos adelante fue la ciencia aplicada. Lo que vino después, con ciencia y tecnología, yo no desconozco enormes trabajos que se han hecho en materia de agroquímicos, de mejora en la genética de semillas, en la genética animal. Conozco, mira, nosotros hicimos el edificio de la Universidad de San Martín y ahí hay un montón de desarrollos que hace el CONICET, pero de ciencia aplicada. Empieza el proceso de investigación y hay una una terminación con un hecho concreto que le mejora la vida a la gente, la calidad de vida de la gente y, por supuesto, los recursos económicos de la nación. Ahí siempre somos como Ricardo, vamos a tratar de que sea lo más eficiente posible. Ahora, esa eficiencia al servicio de quién? Del desarrollo nacional y, por supuesto, de la redistribución del ingreso. Con esto que estás comentando, en algún discurso, ya por el año 2015, vos comentás que hubo una incrementación de especialistas para este sector. Incrementación creo que no es español, ¿no? Incremento. Se incrementó. Pero incrementó la cantidad de especialistas. Inventamos la palabra, pero se entiende. Sí, gracias, Julio, gracias por entenderme igual. Y los números son enormes, ¿no? Como que la cantidad de especialistas dentro del sector pasó de 3.000 a 8.220, un 174% más. Entonces quería como consultarte si hubo una articulación con las universidades, con casas de estudio, totalmente, para formar tantos especialistas. Y además, lo hacíamos interdisciplinario. Yo te voy a dar un ejemplo. Mirá, nosotros, primero, darte un dato, un estadístico. Cuando nosotros asumimos, el promedio de edad en la Comisión Nacional de Energía Atómica era de 54 años. Bueno, en esos 5.000 y pico que habla el discurso que vos leíste, mencionaste ahí, que me acuerdo del número porque lo leí en el mensaje que me mandaron. Si no, no me iba a acordar. Pero en esos 5.000 y pico eran todos egresados teníamos convenios con la Tecnológica Nacional, con la Facultad de Ingeniería de La Plata, era el que nos controlaba el tema del vector tronador. La Facultad de Ingeniería de La Plata también era la supervisora técnica, la que hizo el ensayo modélico de las represas del sur. O sea, viste, se hace una maqueta y se hace todas las pruebas hidráulicas y de estática. Bien, eso fue totalmente, había un contacto, una vinculación permanente con las universidades. Y te voy a contar un detalle, casi una anécdota. Nosotros cuando arrancamos la Central Belgrano 1, armamos un equipo multidisciplinario, donde había gente de la Universidad Tecnológica Nacional, gente de la CONEA, gente de Nucleoeléctrico Argentina, Sociedad Anónima, y algunos ingenieros también se incorporaron de AISA. Y era como un equipo volante. Por ejemplo, cuando arrancamos la Central Belgrano 1, que fue la primera obra que inauguramos del sector energético, que está acá en Campana, la pusimos en marcha con todo ese equipo de gente. Después pusimos en marcha San Martín, en Rosario, y la Almirante Brown, y todas fuimos poniendo en marcha con ese mismo equipo, que no era de la Secretaría de Energía específicamente, sino que era de
las distintas empresas que tenían actividad dentro de nuestro plan de obras. Y también, para darte un ejemplo, nosotros pusimos en marcha la central térmica carbón en Río Turbio, que una central de 240 megas, cuando nosotros fuimos la dejamos funcionando con 120, había que poner en marcha la otra máquina. Bueno, vinieron unos técnicos de una empresa sueca que era la que proveía la caldera y los quemadores y todo esto, y no le encontraban el punto al combustible, digamos, al octanaje del combustible, con el rendimiento de la caldera y demás. No me acuerdo de la marca, pero es lo menos importante. Y la pusimos en marcha con los que pusieron en marcha Atucha 2. El equipo venía el ingeniero Antunes, que fue a Río Turbio con el equipo de puesta en marcha de la central nuclear y pusieron en marcha la central de carbón, pues son ingenieros en definitiva. Y le encontraron la vuelta, no sé qué regulación faltaba o qué aditivo había que poner en el combustible para ponerlo, porque el arranque no es con carbón, sino inicialmente arranca con combustible, con fuel oil, y después, una vez que le empieza a moler el carbón y lo pulveriza, le tira como un polvillo de carbón, que es lo que alimenta al quemador. Bueno, lo pusimos en marcha con el equipo de gente de la Universidad Tecnológica, de la CONEA, de NASA, y así hacíamos todo. Estaba muy centralizado y lamentablemente ese equipo, y si hubiéramos tenido ya en marcha las dos centrales nucleares que tendríamos que tener más en trabajo, evidentemente hoy te diría que podríamos vender servicio al mundo, que como te decía anteriormente, esas no son toneladas de $600, sino es conocimiento, es desarrollo tecnológico, las propias universidades iban diseñando distintos artefactos y elementos como para poder llevar adelante todos esos emprendimientos. Pero yo creo profundamente en la ciencia aplicada. Creo que si vos te quedás en el papel, en la carpetita, y con eso cumplís, ya con eso, bueno, peleamos el ascenso, y entonces, hablando mal y pronto, si te burocratizás, estamos en un problema grave. Eso es tan elemental, y ahí sí le doy la razón a Ricardo. En esa parte tiene razón, Ricardo, que tenés que ser eficiente en la producción. Ahora, lo que dice el otro noruego, hay que elegir qué cosa querés hacer. ¿Querés producir soja o querés producir? Mirá, cuando nosotros en tema de biocombustible, la Argentina producía 0 en 2003. Llegamos a exportar 2,5 millones de toneladas de Europa de biocombustible hecho con el aceite de soja. Y ya habíamos empezado a hacer también en Río Cuarto con la cooperativa de ACA, la Asociación Cooperativa Argentina, una central de producción de biocombustible con maíz también. Bien, en un momento, algunos de estos genios de la economía dijeron, no, conviene más vender poroto de soja porque la retención es del 35%, ponele, y el bio no tenía ese nivel de retención. Fiscalmente era menos conveniente. Bueno, yo expuse en ese momento, mirá, Argentina es el segundo productor mundial de aceite. En aquel momento que venía Brasil, nosotros, como poner el tercero, si contaba Estados Unidos. Si Argentina retira los biocombustibles e incorpora mayor cantidad de aceite de poroto al mercado, ¿qué va a pasar? Va a bajar el precio del aceite, el precio del poroto. Entonces, ¿qué hicimos? Cerramos 10 plantas de biocombustible, dejamos 1.500 de personas sin laburo y terminamos cobrando la misma plata. Bueno, esas son las cosas en donde cuando vos dejás de darle importancia, darle bola, como quien dice, al sector planificador, al que piensa el país, al que piensa las prioridades, y te fijas nada más que en la caja, ahí estamos en problema. La caja tiene que ser superavitaria, pero ese superávit tiene que estar en función del desarrollo nacional. O sea, terminamos vendiendo menos volúmenes o sea, en este caso de biocombustible, y el valor de nuestro aceite y del producto de soja bajó porque el mercado reconoció que esos volúmenes, esos 2,5 millones de toneladas, iban a pasar
a poroto y aceite. Bueno, esas son las cosas que pasan. Bueno, en realidad, cuando vos no tenés pensado un proceso de redistribución del ingreso, el proceso planificador te sobra. Por eso ni Macri ni Fernández tuvieron Ministerio de Planificación. Y debo decirte con certeza que cuando pasó esto de los biocombustibles, fue ya en el 2012, 2013, donde ya el Ministerio de Planificación no tenía el mismo peso. La planificación empezamos a atender lo urgente y no lo estratégico. Nos queda claro que estás como más orientado o ves dentro de la ciencia aplicada cuál es el aporte al desarrollo nacional, ¿no? Y sabes que hay algunos autores que hacen de hecho una diferenciación entre las políticas que ellos llaman de ciencia, que serían estas políticas, ¿no? Que es fortalecer la ciencia que tiene el propósito de hacer un aporte a la planificación, al desarrollo nacional, y la diferencia en esas políticas de políticas que son para la ciencia, porque en realidad están pensadas para desarrollar el sector científico-tecnológico por per se, ¿no? Como aumentarlo, promocionarlo. Creo haber entendido cuál es la relevancia que le ves a estas políticas que son de ciencia, ¿no? Que aportan al desarrollo nacional. ¿Cuál crees que puede ser entonces el aporte de las otras políticas, de las políticas que están pensadas para la ciencia, ¿no? Que no necesariamente están... que las políticas... Perdón, voy de nuevo. ¿Cuál entendés que es el aporte de aquellas políticas para la ciencia, si es que tienen un aporte dentro del desarrollo nacional? Es decir, de aquellas políticas que fortalecen al sector científico. Me parece que es una absoluta irresponsabilidad crear un ministerio o que la discusión después sea el presupuesto del CONICET y sin ponerle objetivos prácticos concretos. Un país tiene millones de puntas que se pueden desarrollar. Ahora, cuando se pierde, se desconecta la realidad efectiva de la investigación, pasan a ser carpetas y jamás tienen un proyecto la política del país es la que tiene que ser. La culpa no es de los investigadores, no, ojo, no, de ninguna manera. La culpa es, como vos me estás planteando, la falta de política. Si vos no tenés una tucha, no tenés una ciretán, no tenés la planta de enriquecimiento de uranio, las plantas de los centros de medicina nuclear, querés hacer el vector para poner el satélite en marcha, querés poner el satélite en marcha, las máquinas que tiene hoy el INVAP, que se hicieron, el Ministerio de Planificación era socio del INVAP en digamos, todas las máquinas para experimentar los satélites antes de su lanzamiento, y todo el proceso de vibraciones, de sonido, de ruido, se hacía toda una simulación como si el satélite estuviera en el espacio o durante el lanzamiento. Eso le quedó al INVAP. La primera vez ese trabajo lo tuvimos que hacer en Brasil. Y en Brasil nos cobraron $30 millones. Cuando íbamos a hacer el segundo, le pregunté a los muchachos del INVAP, a Otegui en ese momento, y le digo, Cacho, digo, lamentablemente desaparecido, ¿no? Le digo, ¿cuánto sale hacer una planta de 50 palos, me dice. Y la podemos hacer por 45. Pero hagamos la planta. Prácticamente sería lo mismo que mandar el satélite a Brasil en un avión, en un Tupolev que venía de un ruso que había calculado, salía una fortuna. Que el avión no esperara en Brasil, que le hicieran las pruebas y después llevarlo a Gurú en la Guayana para su lanzamiento. Yo creo claramente que el Estado... Mirá, cuando los Estados Unidos deciden hacer la bomba atómica, que para ellos es un proyecto estratégico, obviamente no moralmente es muy reprochable, pero resulta que Enrico Fermi estaba en la Universidad de Chicago estudiando todo el proceso de la reacción de la fisión nuclear, concretamente en una cancha de básquet había puesto una suerte de péndulo y hacía como muy primariamente el fenómeno de cómo se reproducía, cómo se expandía la energía a partir de la fisión nuclear. Era un experimento que lo podía entender cualquiera, más allá de la ciencia y la formulación teórica que tenía para poder llevar adelante un reactor. Y lo agarraron de las pestañas y fueron allí y le sacaron el proyecto y pusieron su investigación científica al servicio de la estrategia de Estados Unidos. Si alguien vio la película, no me puedo acordar el nombre ahora, Oppenheimer,
creo que eso muestra palmariamente lo que yo te estoy diciendo. El general que está al cargo del proyecto es que lo aprieta todos los días porque tenía que cumplir. Bueno, si no se da ese proceso virtuoso, es muy difícil poner un proceso de ciencia aplicada al servicio del desarrollo nacional. Si no, no tiene sentido. ¿Está? El proyecto es virtuoso cuando empieza en el escritorio, en el tablero del ingeniero, y termina en la central nuclear o en el vector, o en el vector tronador, si Dios quiere alguna vez lo podamos volver a hacer. Bueno, esto es lo que pensaba Kirchner, ¿no? Y al que yo adhiero absolutamente. Por eso siempre tuvimos por lo menos en lo laboral, una relación de mucha sinergia. Todo tiene que empezar en una idea, ponerla en el papel, en el plano, en la computadora, y de ahí terminar en un hecho concreto que aporta al desarrollo nacional. Si no, no sirve para nada. Y más allá de esta distinción, ¿no?, entre si la ciencia es aplicada o no, ¿por qué o dónde ves que hay un beneficio en aquellos gobiernos que toman la decisión de recortar explícitamente el presupuesto en ciencia y tecnología o en estar pensando en ciencia aplicada? ¿Cuál crees que es el beneficio de esos gobiernos? Mi opinión es muy subjetiva. Creo que responden a los intereses de los imperios hegemónicos y no de la Argentina. Claro. Lo hacen casi, te diría, no solamente con obediencia, sino casi, voy a usar una palabra que a lo mejor no es la conveniente, casi con placer. Lo hacen porque ellos piensan lo mismo. Ellos piensan que está bien así. ¿Entendés? Y es razonable. Yo pienso distinto. Ahora, si vos me dijeras, vos tuviste muchas presiones, no, yo sufrí las consecuencias, pero presión no tuve ninguna. Mirá, una vez vino un funcionario del Departamento de Estado y acá había un embajador que estuvo en Brasil y que no sabía mucho amigo, no recuerdo el nombre. Y vino con su superior del Departamento de Estado. Él estaba a cargo de las relaciones con América Latina, pero acá en el continente, en Río de Janeiro, estaba en Brasilia. Y vino acá con este tipo que estaba representando acá, con el jefe de él. Bueno, y el tipo en un momento me recriminó el intercambio que teníamos nosotros con Venezuela, comercial. Nosotros teníamos en ese momento 3.500 millones de dólares. Y inicialmente, cuando asumimos nosotros el intercambio con Venezuela, era 156 millones de dólares. Me acuerdo como si fuera hoy. Nos llevamos 3.500. Pero nosotros exportamos turbinas, tecnología, aceleradores lineales, incubadoras para los chicos en los neonatos, ascensores. Bueno, no. Toda la cadena metalmecánica del agro en su momento tuvo una línea paralela a la demanda actual. Mirá que la Argentina demanda paralela para producir tractores, motosembradoras, fumigadoras, todo para Venezuela. Y nosotros le comprábamos gasoil. O sea, nuestra tonelada de exportación era más virtuosa que la de ellos. Bueno, y le digo, y yo justamente como presentía que el tipo me iba a preguntar eso, hice buscar el intercambio de Estados Unidos con Venezuela. Bueno, 23.000 millones de dólares. Y le tiré la hoja sobre la mesa y ustedes intercambian 23.000. Bueno, el que lo había traído, el que estaba más criollado, le dijo, evidentemente nosotros estamos financiando la revolución bolivariana, no tenga duda, le digo. Me acuerdo cuando íbamos con Kirchner a Caracas, sacaba del frigobar en el hotel la latita de Coca-Cola, decía Madre Inusa. Íbamos a Miraflores y se la ponía a Chávez sobre la mesa. Decía, ¿cómo comprar Coca-Cola en Estados Unidos, Bolívar? Clase socialista solo, decía. ¿De acuerdo? Bueno, era parte de la relación que había en ese momento. Pero nosotros, más virtuoso que ese intercambio, imposible. Recuperamos, Sancor en su momento fue recuperada por ellos, estaba casi fundida. Había una tarea muy... Y además se amplió, bueno, la relación con Rusia y con China nos dio también la posibilidad de intercambiar con lo que eran las pares de la Comisión Nacional de Energía Atómica allá, pero tratar de igual a igual.
ir a discutir, bueno, ustedes no venden la central, pero no hacen la transferencia tecnológica, y si ustedes quieren vender esas máquinas después acá en América Latina, los representantes somos nosotros. Pero yo nunca he tenido nadie, sacando esa pequeña anécdota del americano este, que tampoco fue una apretada. El tipo me quiso apurar y yo lo terminé apurando a él. Pero venían a ver acá el vector tronador. Calculo que Baroto le contaría todos los detalles, pero bueno, salió igual en el libro lo que contaba Baroto. Y bueno, es así. Después sufrí las consecuencias, claramente. Tuve 2 años y 4 meses preso. Pero en el momento, si vos te plantás y vas para adelante. No es que vienen con un M16 y te apuntan en la cabeza. Los pantalones se los bajan ellos, no los americanos. Mirando hacia adelante, ¿no? ¿Ustedes tuvieron posibilidad de hacer una evaluación de las políticas públicas ejecutadas, de la planificación, digo, como para hacer después un estudio prospectivo? O ya sé que por ahí es contrafáctico, pero preguntarte, ¿cómo hubiese seguido esto? Mira, en realidad nosotros teníamos un programa de control permanente de la gestión, ¿no? de auditoría interna. O sea, eso estaba en tiempo real. De más está decirte con lo que estoy diciendo el tema de ciencia aplicada y demás, que yo ni soy un investigador ni soy un auditor, soy un constructor, claramente, en términos de oficio y vocacional. Pero si vos me preguntás si hicimos una evaluación política, fue imposible, porque Néstor se murió y el tiempo era después del 10 de diciembre del 2015 para hacerla, no hubo posibilidad física de hacerla. Y bueno, el espacio después de la muerte de Néstor es como que se evaporó. Los días del último día son más claros de lo que yo te pueda decir. O sea, no hubo tiempo de hacer una evaluación política concreta en términos políticos como cuadros políticos. Después había una evaluación técnica y contable y de auditoría de control de gestión permanente. Eso sí lo estaba. Y cuando se prendía alguna luz amarilla, que estaba encargado, venía y me contaba, porque ese era, yo no me iba a fijar en el trabajo, pero tenía quien me decía, mira, ojo con esto, con el otro. Entonces lo que me permitía a mí todo el día estar atendiendo las prioridades. Mi problema eran los problemas, no andar sacándome fotos en la visita y eso. Eso no servía para nada. Para mí no servía. ¿Hay alguno de los o de las cursantes que quiera hacer alguna pregunta fuera del programa? Porque en realidad abordamos todos los temas que habíamos planteado. ¿No? Silencio. Yo quisiera... Bueno, ¿y vos, Julio? Sí. Que en un momento, cuando hablabas de los proyectos de Karen 25, decías que era un proyecto que molestaba por ahí a los países más hegemónicos y que iban a hacer lo posible para frenarlo. ¿Cómo lo ves ahora? Porque, por ejemplo, Alemania ahora está frenando, digamos, todo lo que es desmantelando centrales nucleares. ¿Por qué decís que ellos querían frenar el avance de la energía Alemania, nuclear? me refería concretamente, digamos, el hegemón aquí es Estados Unidos. La Unión Europea hoy tiene sus propios problemas y creo que con el conflicto de Ucrania está metido en la polarización Rusia-Estados Unidos, del lado de Estados Unidos, en un problema grave a mi criterio, porque Rusia cada vez que tuvo un problema y le tocaron su soberanía, una vez terminó en París y la otra vez terminó en Berlín. Entonces, creo que tienen otras problemáticas. Los alemanes, si no se termina el conflicto con Ucrania, van a tener gravísimos problemas de abastecimiento de gas, o van a tener que comprar gas de vaca muertas, digamos, o de Estados Unidos, que tiene 10 vacas muertas. Tampoco hay que pensar que es la única reserva mundial. Lo que pasa es que para los Estados Unidos, sus recursos, o sea, las reservas comprobadas
de gas, de petróleo, de los recursos digamos, energéticos básicos, son estratégicos. Entonces, en Estados Unidos, cuando baja la reserva estratégica, se prenden todas las luces de alarma y vienen procesos inflacionarios, se les complica la política. Decir que descubrieron el fracking que les permitió, si no traían gas de Arabia Saudita o de Qatar, y lo reinyectaban a sus pozos. Bien, yo creo que el sector nuclear va a tener otro amanecer en Europa, porque no tienen otra alternativa, mi opinión. Si bien hay una guerra contra el reloj de los combustibles fósiles, contra la forma de energía del litio, el carbonato de litio, ahora han descubierto también que el carbonato de sodio tiene propiedades similares al litio, trabajado de otra manera, en pilas de otra calidad, digamos, ¿no? Bueno, esta es más o menos la visión que tengo. Creo que también nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que vamos hacia a una reconversión energética en el mundo, que hay dos polarizaciones que tiene Estados Unidos en este momento. Generalmente Estados Unidos, por lo menos durante la época Kissinger, cuando polarizaba con Rusia, no polarizaba con China, y cuando polarizaba con China, no polarizaba con Estados Unidos, con Rusia. Y ahora está de punta con los dos, que es lo que Trump en su discurso esencialmente está planteando, que no se puede estar enfrentado a las otras dos potencias contrahegemónicas, que son China y Rusia. Eso es un garimpo. Fíjate, cuando Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam, Kissinger va con Nixon a ver a... O sea, esa es una visión estratégica, nunca pelearse con los dos a la vez. Y ahora están en esa situación. Pero bueno, creo que daría para mucho más esas reflexiones, pero veo de que Europa va a volver a la energía nuclear. Concretamente, si ustedes me preguntan, yo creo que va a volver a la energía nuclear. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Y vos, Julio, querés comentar algo que no te hayamos preguntado? No, en general me estuve viendo lo que me mandaron hoy y vi que hemos hablado de todos los temas. Igual queda abierta la puerta y la posibilidad de, si surgieran nuevas cuestiones, yo le mandé un archivo con todas las obras, la inversión durante todo el periodo, y ahí están todos los datos estadísticos de la cantidad de viviendas construidas, los metros, los kilómetros de gasoductos, de electroductos, los megavatios, está todo bien descrito. Y creo que también tienen el plan de desarrollo estratégico, si no, se los mandaría. En tal caso, que me avisen si les falta y se los envío. No, el documento que vos nos compartiste lo compartimos con los y con las cursantes, y el de desarrollo estratégico lo encontramos, no me acuerdo si lo compartimos, ¿se acuerdan ustedes? Pero vos decís el 2007, el elaborado para el 2007. Ese, que Sí, era y 2007. hay dos actualizaciones más. Yo después, yo no, estoy hablando con usted, no sé quién es Clara Carro, que es la que me contactó, no sé si está ahí. Clara. Ah, bien, bueno, a vos agradecerte muchísimo. Y saludarte por otro lado. Pero bueno, después te los mando, te mando los tres, el 2007 y las actualizaciones. Y yo creo que tengo acá la base para que queden ahí en la facultad para lo que fuera. Y Bueno, que quedo a disposición de ustedes. No. Me parece muy buena la inquietud de analizar estos temas y peleen por sus centrales hidroeléctricas. No las regalen. Gracias. Julio, muchas gracias por tu tiempo, por habernos dedicado más de una hora para contarnos tu experiencia sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Y a vos, Clara, por la persistencia y la continuidad en seguirme para lograr la reunión. Un beso grande, querida. Beso, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Sí.
Ah, se desconectó Eduardo. Ahí te entendí, creí que Julio se había desconectado. Bueno, bienvenidas y gracias. Gracias. ¿Un curso de posgrado? Sí. ¿Tu nombre? Eugenia. Eugenia. Sí. Yo te mandé mail hoy. No. Ah, sí, Eugenia. pues Vale. sí. Sí, listo, yo tengo mail. Sí, Es bueno. un curso de posgrado. Vamos a tomarnos 5 minutos mientras Carlos habla con Eugenia, ¿les Sí. parece? Vale, Y